¿Qué pasó en el cine en 1979? Ese año fue un torbellino cinematográfico donde convivieron la guerra más oscura, el terror en el espacio, futuros apocalípticos, sátiras irreverentes y dramas íntimos. El cine cerraba la década del 70 con una energía salvaje, mezclando autores consagrados con nuevas voces y sagas que empezaban a nacer. Ese año Ridley Scott estrenó Alien, el octavo pasajero, una película que reinventó la ciencia ficción desde el terror y que se transformó en un antes y un después para ambos géneros. Lo que parecía una historia más de exploradores en el espacio se convirtió en una auténtica pesadilla cósmica, con una nave perdida en la inmensidad, un enemigo invisible y una sensación de claustrofobia que atrapó a todos los espectadores. El diseño del xenomorfo, creado por el artista suizo H.R. Giger, fue clave para marcar la diferencia. Su criatura no se parecía a nada visto hasta entonces, básicamente parecía un monstruo salido de las peores pesadillas. Esa mezcla de fascinación y repulsión lo convirtió en un ícono inmortal del cine. Pero si el monstruo fue inolvidable, también lo fue su protagonista. Sigourney Weaver, como Ellen Ripley, rompió con los estereotipos de la época. Una mujer fuerte, inteligente y capaz de sobrevivir cuando todos a su alrededor caían. Ripley no era una simple final girl del cine de terror, sino una heroína que redefinió el rol femenino en las películas de acción y ciencia ficción. Además, Alien funcionó como un espejo oscuro de su tiempo. En plena Guerra Fría y con la carrera espacial aún fresca en la memoria, Ridley Scott convirtió el espacio exterior en algo opresivo y mortal. Ya no era el territorio de la aventura épica de Star Wars o la exploración optimista de Star Trek. Acá el cosmos era un lugar hostil donde la humanidad no tenía el control. El éxito de Alien no solo abrió las puertas a múltiples secuelas y un universo expandido, sino que también influyó en décadas enteras del cine y videojuegos. Su atmósfera, su diseño y su propuesta de terror en el espacio marcaron una huella imborrable en la cultura popular. Desde el otro extremo, Francis Ford Coppola presentó Apocalipsis Now, una de las obras más ambiciosas y desafiantes de la historia del cine. Inspirada libremente en la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, la película trasladó la historia al contexto de la guerra de Vietnam, mostrando el conflicto no solo como una batalla militar, sino como un viaje hacia la demencia y la deshumanización. El rodaje fue tan legendario como la película misma. Filmada en Filipinas, estuvo marcada por tifones que destruyeron escenarios, problemas de presupuesto y retrasos interminables. Martin Sheen sufrió un infarto en pleno rodaje y Marlon Brando llegó al set sin haberse preparado físicamente ni haber leído el guión completo. Y Coppola, agotado, llegó a declarar que sentía que su película iba a ser un fracaso absoluto. Sin embargo, en ese caos nació una de las obras maestras más recordadas de todos los tiempos. El viaje por el río, plagado de violencia absurda, napalm al amanecer y escenas que parecen sacadas de un sueño febril, se convirtió en una metáfora de la locura que genera la guerra en quienes la viven. Marlon Brando, pese a su breve aparición, dejó una de las actuaciones más enigmáticas y perturbadoras de su carrera. Su Kurtz encarnaba lo peor y lo más fascinante del ser humano: el poder absoluto, la brutalidad y la fragilidad escondida detrás de la violencia. Apocalipsis Now fue recibida con controversia y admiración en par desiguales. Ganó la Palma de Oro en Cannes y obtuvo varios premios Oscar, aunque más allá de los galardones, lo que la consolidó fue su capacidad de mostrar que la guerra no solo destruye cuerpos, sino también mentes y almas. Con sus imágenes apocalípticas y su atmósfera de pesadilla, Coppola logró retratar Vietnam como un infierno terrenal y al mismo tiempo como una radiografía del corazón humano, una obra monumental que sigue siendo analizada y discutida más de 4 décadas después. Pero no todo fue oscuridad, porque los Monty Python desataron carcajadas con La vida de Brian, una comedia irreverente que se convirtió en una de las sátiras más famosas de la historia del cine. Dirigida, claro está, por Terry Jones y protagonizada por el grupo de humor británico, la película cuenta la historia de Brian, un hombre que por azar nace el mismo día que Jesucristo y es confundido constantemente con el Mesías. La propuesta es tan absurda como provocadora: reírse de los dogmas religiosos,
extremos, del fanatismo colectivo y de la forma en que la gente sigue ciegamente a líderes sin cuestionar nada. Esto, por supuesto, generó un escándalo enorme en 1979. La película fue censurada en varios países, prohibida en ciudades enteras y atacada por grupos religiosos que la consideraban blasfema. Paradójicamente, toda esa polémica solo la hizo más popular. El público llenaba las salas entre risas nerviosas, sabiendo que estaba viendo algo que no debía ver. Escenas como la multitud que grita "todos somos individuos" quedaron para siempre como ejemplos de cómo el humano puede desnudar la hipocresía social. Más allá de la controversia, la vida de Brian mostró que la comedia podía ser inteligente, mordaz y al mismo tiempo accesible. No solo ridiculizaba la religión, sino también la política, el fanatismo y la condición humana en general. Era un golpe de ingenio que llegaba en un momento donde el cine, acostumbrado al drama y la épica, encontraba en el humor de los Monty Python un arma igual de poderosa para incomodar y hacer reflexionar. Con el paso de los años, la película se consolidó como un clásico de culto, considerada por muchos como una de las mejores comedias jamás filmadas. Una obra que probó que a veces la risa puede ser tan revolucionaria como el más serio de los dramas. En el terreno de los héroes populares, Rocky II llevó de nuevo a Sylvester Stallone al ring. Tras el éxito arrasador de la primera entrega, que había ganado el Oscar a Mejor Película, la secuela debía responder a la enorme expectativa y lo hizo con un regreso cargado de emoción y épica. La historia retomaba justo después de la pelea contra Apollo Creed, mostrando a un Rocky agotado, humilde y enfrentando los problemas cotidianos de la vida fuera del cuadrilátero. Pero inevitablemente el destino lo lleva otra vez a ponerse los guantes para una revancha que definía mucho más que un título. Era la lucha por su orgullo, por su dignidad y por mostrar que alguien a quien todos daban como perdedor también podía vencer. Más allá del espectáculo deportivo, la saga consolidó a Rocky Balboa como un símbolo cultural porque no era un superhéroe ni un campeón invencible, era un hombre común que caía, se levantaba y seguía peleando. Esa humanidad fue lo que conectó con millones de espectadores alrededor del mundo y lo que lo convirtió en un ícono del cine. Mientras tanto, desde Australia llegaba Mad Max, dirigida por un joven George Miller y protagonizada por un entonces desconocido Mel Gibson. Con un presupuesto muy limitado y rodajes en carreteras desiertas, la película presentó un futuro cercano donde la ley había desaparecido y solo quedaba la violencia. El personaje de Max, un policía atormentado que pierde a su familia en manos de una pandilla brutal, encarnaba el paso de un mundo en decadencia hacia el apocalipsis total. Era un relato de venganza y supervivencia que se sentía sucio, áspero y radicalmente distinto a lo que ofrecía el cine comercial de la época. Mad Max no solo fue un éxito inesperado que cruzó fronteras, sino que inauguró una de las sagas de acción más influyentes de la historia. Su estética, sus persecuciones en carretera y su visión de un futuro desolado marcaron el camino para decenas de películas posapocalípticas que vendrían después. Pero lo más lindo de ese año fue que el público también pudo reencontrarse con la tripulación del Enterprise en Star Trek la película, la primera incursión de la saga en la pantalla grande tras el éxito televisivo de los años 60. Dirigida por Robert Wise, responsable de clásicos como West Side Story y The Sound of Music, esta versión llevó a Kirk, Spock y compañía a una aventura más contemplativa y visual con efectos especiales espectaculares para la época. Aunque algunos fans la criticaron por su ritmo lento, la película fue un verdadero evento cultural. Marcó el inicio de una larga franquicia de películas de Star Trek que aún continúan hoy en día. Fue la confirmación de que la saga tenía un público fiel y capaz de sostenerla más allá de la televisión. Ese mismo año, en las calles de Nueva York, se desataba la batalla de pandillas más estilizada del cine con The Warriors de Walter Hill. Con su estética cargada de colores, vestuarios extravagantes y una puesta en escena que parecía un cómic urbano, la película seguía a una pandilla acusada de un crimen que no cometió, obligada a atravesar toda la ciudad mientras era perseguida por otros grupos rivales. Lo que en su momento fue vista como una propuesta marginal, terminó convirtiéndose en una pieza de culto. Su representación de la ciudad como un tablero de juego donde cada pandilla tenía su identidad y códigos propios le dio un aire mítico y surrealista que influyó en la cultura pop durante décadas, desde cómics y videojuegos hasta la moda y la música.
Pero en ese año también hubo espacio para el cine de autor. Woody Allen estrenó Manhattan, una película que desde su primera escena ya dejaba en claro sus intenciones. Imágenes en blanco y negro de Nueva York al ritmo de la música de George Gershwin. Más que una simple comedia romántica, era una carta de amor a la ciudad, pero también una mirada crítica y agridulce sobre las relaciones modernas. Allen interpretaba a un escritor neurótico atrapado en romances complicados, mientras la ciudad se convertía en un personaje más con toda su belleza y contradicciones. Manhattan se consolidó como una de las películas más emblemáticas de su carrera y una obra que definió la manera en que el cine retrató Nueva York en las décadas siguientes. En la Unión Soviética, Andrei Tarkovsky presentó Stoker, una experiencia cinematográfica radicalmente distinta. Lejos de la acción o el entretenimiento convencional, la película planteaba un viaje filosófico a través de la llamada zona, un espacio misterioso donde supuestamente los deseos más profundos podían hacerse realidad. Acá tres hombres, un guía, un escritor y un científico, se internaban en este lugar y en ese recorrido se abría una reflexión profunda sobre la fe, el deseo y el sentido mismo de la existencia. Con largos planos secuencia, una atmósfera enigmática y un ritmo hipnótico, Tarkovsky transformó el cine de ciencia ficción en una experiencia espiritual. Stoker no buscaba respuestas, sino preguntas, y su influencia en directores posteriores fue enorme, desde Béla Tarr hasta Denis Villeneuve. Por su parte, Bob Fosse estrenó All That Jazz, una obra semiautográfica donde el director y coreógrafo volcó sus obsesiones y demonios. La historia seguía a un coreógrafo exigente y autodestructivo que en medio de ensayos, drogas y mujeres enfrentaba la cercanía de la muerte. Con un estilo visual deslumbrante, números musicales que se mezclaban con alucinaciones y una narración que oscilaba entre la vitalidad del escenario y la decadencia personal, José creó un musical oscuro y fascinante. Era tanto una celebración del arte como una advertencia sobre el precio del perfeccionismo. All That Jazz se convirtió en un clásico del género y en una de las películas más audaces del cine estadounidense de los años 70. Ese mismo año, Clint Eastwood encabezó Fuga de Alcatraz, dirigida por Don Siegel, con quien ya había trabajado en varios clásicos del cine policial. Basada en hechos reales, la historia seguía la fuga de tres prisioneros en 1962 de la cárcel más temida de los Estados Unidos. A diferencia de otros films carcelarios más sensacionalistas, Siegel apostó por un tono sobrio y realista, apoyándose en los silencios, la rutina opresiva de la prisión y la meticulosidad del plan de escape. Eastwood interpretaba a Frank Morris, el cerebro detrás de la fuga, transmitiendo calma e inteligencia frente a un entorno brutal. El rodaje se realizó en la verdadera isla de Alcatraz, aportando una atmósfera auténtica y casi documental que reforzaba la sensación de claustrofobia. La película tuvo un gran impacto y, con el tiempo, se convirtió en un clásico del género carcelario, planteando al público la eterna pregunta: ¿lograron escapar realmente? La película consolidó a Eastwood como un actor capaz de sostener un thriller con su sola presencia y marcó la despedida de su etapa con Siegel, cerrando así un capítulo clave en la filmografía de ambos. Pero el verdadero fenómeno de ese año y de los Oscars fue Kramer vs. Kramer, con Dustin Hoffman y Meryl Streep. Más que un simple drama familiar, la película se convirtió en un espejo de los cambios sociales de la época. Mostraba con realismo los conflictos de un divorcio y el rol activo del padre en la crianza, un tema hasta entonces poco explorado en Hollywood. La química entre Hoffman y Streep y la sensibilidad del guión de Robert Benton hicieron que el público se sintiera identificado de inmediato. La película arrasó en premios, incluyendo los Oscars a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor, y abrió un debate cultural sobre las normas familiares tradicionales, la custodia compartida y las nuevas formas de concebir la paternidad. Además, el film destacaba por sus momentos de intimidad y ternura, logrando que las emociones de sus protagonistas trascendieran la pantalla y resonaran con millones de espectadores. Por su parte, Steven Spielberg, tras los éxitos arrolladores de Tiburón y Encuentros cercanos del tercer tipo, decidió dar un giro inesperado hacia la comedia con 1941. Se trataba de una sátira bélica ambientada en Los Ángeles poco después del ataque a Pearl Harbor, cargado de enredos, paranoia colectiva y un despliegue visual que mezclaba caos y exageración en cada escena.
Spielberg apostó por un humor disparatado, con secuencias de acción desbordadas y un tono casi caricaturesco, algo muy distinto a la sobriedad de sus trabajos anteriores. Aunque no alcanzó el éxito de crítica ni de taquilla esperado, la película se convirtió con los años en una rareza fascinante dentro de su filmografía. Hoy se la valora por su ambición desmedida, su ritmo frenético y su intención de funcionar el espectáculo hollywoodense con la comedia absurda. En cierto modo, 1941 demostró que incluso en su tropiezo, Spielberg seguía empujando los límites, explorando géneros con una energía desbordante que terminaría de consolidarlo como uno de los cineastas más versátiles de su generación. En resumen, el cine de 1979 fue un mosaico de contrastes, desde el infierno de Vietnam en Apocalipsis Now hasta el espacio aterrador de Alien, de la risa irreverente de la vida de Brian al dolor realista de Kramer vs. Kramer, de futuros desolados con Mad Max y Stoker hasta musicales existenciales como All That Jazz. Fue un año donde Hollywood se atrevió a lo grande. El cine de autor exploró lo más íntimo y filosófico, y el público pudo viajar en un mismo calendario del apocalipsis a la comedia más absurda. 1979 no solo cerró con los años 70, abrió el camino para todo lo que vendría en los años 80. Contame en los comentarios cuál fue tu película favorita de ese año, y si querés seguir viajando por la historia del cine, no olvides suscribirte a mi canal para más contenido sobre el mundo del cine y las series. Nos vemos en el próximo video.